Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bienvenidos a 5 minutos de teología, espacio en el que reflexionaremos acerca de diversos temas de la fe cristiana. En esta ocasión, el artículo 6 de la Confesión de Fe de Westminster. La totalidad del consejo de Dios concerniente a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la fe, vida y salvación del ser humano está expresamente expuesta en la Biblia, o por buena y necesaria consecuencia puede deducirse de la Biblia, a la cual nada debe añadirse en ningún tiempo, ya sea por nuevas revelaciones del Espíritu o por las tradiciones humanas. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu es necesaria para una comprensión salvífica de las cosas reveladas en la Biblia. Reconocemos también que hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y al gobierno de la Iglesia, comunes a todas las acciones y sociedades humanas, que deben ordenarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las reglas generales de la Biblia, las cuales siempre deben acatarse. ¿Puedo confiar en que la Biblia es suficiente? La palabra suficiente a menudo es malinterpretada por algunos círculos cristianos que parecen entender que en la Biblia podemos encontrar todo el conocimiento para comprender el mundo, algo así como si fuera una enciclopedia. Esto es un error. La Confesión de Fe de Westminster, al igual que las propias Escrituras, declara que todo lo necesario para la vida y para la piedad nos ha sido dado mediante el conocimiento de Cristo, así como Pablo escribió a Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo anterior significa que en cuestiones de fe y conducta la Biblia es suficiente para todos. Ahora, que la Biblia sea suficiente tiene al menos 2 grandes implicaciones. La primera es que, dado que todo lo necesario ya nos fue entregado en la revelación de la palabra a nuestro Señor Jesucristo, podemos asegurar que ya no hay más revelación de parte de Dios para la Iglesia que pueda añadirse. Y afirmar lo contrario implica asumir que Cristo no es la revelación definitiva del Padre, lo cual contradice las Escrituras. La segunda tiene que ver con nuestro entendimiento de las Escrituras. En ese sentido, aunque poseemos una revelación suficiente y clara, dada nuestra condición caída, es indispensable la iluminación del Espíritu Santo para poder entenderla y para que nos sea aplicada eficazmente. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por otro lado, hay cuestiones concernientes a la adoración y al gobierno de la Iglesia que no han sido reveladas explícitamente en las Escrituras. Sin embargo, se pueden deducir a partir de los principios generales de la misma palabra de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como bien enseñó el apóstol Pablo. A este respecto tenemos bastantes ejemplos en la vida de la Iglesia plasmados en los diferentes concilios, siendo el primero, el Concilio de Jerusalén, el más relevante, pues su historia y su resolución se encuentran inscritos en el libro de los Hechos. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. En este caso, los apóstoles se reunieron para resolver una controversia relacionada con la aplicación de las enseñanzas de la ley y su relevancia para la Iglesia en el Nuevo Pacto, tema que no estaba explícitamente revelado en los textos sagrados. Pedro, con una buena intención, intentó aplicar la circuncisión a nuevos creyentes,
Y por otro lado, Pablo se opuso argumentando la preeminencia de la gracia sobre la ley. En este tema en particular, la comprensión de Pablo, iluminada por el Espíritu Santo de Dios, convenció a todos los participantes del concilio para llegar a un acuerdo unánime. ¿Qué te parece? La resolución del Concilio de Jerusalén quedó plasmada en la revelación escrita, lo cual, aunado al irrepetible hecho de que se trata del único concilio apostólico, eleva ese acuerdo a nivel de las Sagradas Escrituras. Y es un maravilloso testimonio de la providencial guía del Espíritu Santo para la Iglesia, de la cual nos habló el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Hemos llegado al final de este tiempo, pero daremos un repaso rápido de lo aprendido. 1. La revelación de Dios está completa en las Sagradas Escrituras y nada debe ser añadido a ella. 2. La iluminación del Espíritu nos ayudará a entender los principios bíblicos para casos específicos. 3. La palabra de Dios es suficiente para la vida y salvación de los hombres. Ha sido un gusto compartir contigo este tiempo y mi deseo es que Dios te haga abundar en gracia y conocimiento de Él. Mi nombre es Víctor Hugo Alarcón. Hasta la próxima.